eh, que era por acá, por la sierra. Bien, ¿no? Tenía misiones por la sierra aquí del sur Yauyos, bueno, una parte en Catahuasi, otra parte en Huangascar y Chocos, ¿no? Justamente en estas dos zonas, en Catahuasi y en Huangascar, hay unas comunidades de religiosas de la congregación Jesús, Verbo y Víctima, ¿no? Aquellas madrecitas que tienen un hábito, digamos, con un azul que tiene un poquito como para, no tan morado, pero un azul así, ¿no? Como con rayas. Y entonces fui a atenderlas, ¿no? Confesar, los colegios, ya como preparación para la Semana Santa, visitar pues los ancianitos, ¿no? Y se ve, ¿no? Como en la sierra hay bastante gente mayor que vive sola, ¿no? Prácticamente, porque los jóvenes van, André, ¿qué tal? Buenas noches. Los jóvenes están en Lima o bajan a la costa, ¿no? Para, evidentemente, ¿no? Tener una mejor proyección de trabajo y tener una mejor calidad de vida. Eso se entiende, ¿no? Siempre hay que buscar lo mejor, porque vamos a encasillar a a una persona, ¿no? Digamos, en un nivel, digamos, no tan humano. ¿M? Pero se ve como muchos ancianitos viven en una pobreza extrema, algunos, ¿no? Había un ancianito que vivía en un cuartito nada más de estera, estando en la sierra, ¿no? De qué sería pues de 4 metros cuadrados máximo. Y ahí tenía su camita, su cocinita, bueno, hay mucho por hacer, ¿verdad? Y la gente a veces es un poco egoísta. Y eso también nos ayuda a, bueno, digamos, a no quejarnos, en el sentido de que hay gente que sufre más, pasa más necesidades. Y bien, bueno, pues de todo eso ya teníamos clase, habíamos pasado para el día viernes la clase y ya bajando así como Schumacher, ¿no? Como meteoro a toda pastilla. Bien, y encima que el internet, repito, no funcionaba, entonces tuvimos una clase un poco atropellada, estaba también un poco cansado, ¿no? Entonces no, como que creo que las ideas no se transmitieron de la mejor manera correcta. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta sesión de clase, vamos a hacer como un resumen más estructurado de la celebración del Jueves Santo y seguidamente lo del Viernes Santo. Ya el día miércoles, pasado mañana, tendremos la sesión de la vigilia pascual y también junto con el domingo de resurrección. Bien, entonces ya concretaré un poco la hora del día miércoles. De repente voy a adelantarlo. Los que puedan participan y los que no puedan en directo, pues lo podrán ver en diferido con la grabación. Bien, entonces iniciamos ya nuestra clase porque el tiempo es un tirano y entonces tenemos nosotros que seguir adelante con la vida, ¿verdad? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a pedir a Dios Espíritu Santo que nos ilumine, sobre todo que nos fortalezca para vivir bien esta Semana Santa, que junto a Cristo lo acompañemos llevando la cruz de cada día y que muramos con Él a la soberbia y al pecado y que junto con el Señor resucitemos a su gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Un saludo cordial a todos los que se han conectado con nosotros y están participando. Elizabeth, André, Giovanna, Juliana, Silvia, Karina, Brenda y bueno, y todas las personas que después en diferido van a ver esta grabación. Bien, como decíamos, vamos ahora a hacer un repaso de la celebración del Jueves Santo. Bien, para ello voy a intentar, esperemos que no me falle mi computadora, voy a compartir la estructura del Jueves Santo. Muy bien. Entonces, vamos a estar compartiendo. Muy bien, yo creo que ya se estará viendo en sus pantallas respectivamente. Bien. Entonces, vamos a hacer como un resumen, vamos a seguir este esquema del misal romano. Bien, entonces,
¿Cuándo inicia la celebración del Tríodo Pascual? El Tríodo Pascual empieza justamente con la celebración de la misa vespertina del Jueves Santo, que es la celebración In Cena Domini, la celebración de la misa de la Cena del Señor, bien, donde conmemoramos, digamos, esa celebración de la última cena, donde Jesús instituye un novum, ¿no? Eso es lo que explicaba la clase pasada. Ese novum es, dentro de ese contexto celebrativo de la Pascua judía, Jesús introduce una novedad, es el novum, ¿no? Como dice, como enseña el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis número 11, enseña justamente que en esa celebración pascual judía, Cristo nuestro Señor introduce una novedad, porque instituye un sacramento. Bueno, dos sacramentos. El sacramento de la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, y el sacramento del orden sacerdotal, que se crea justamente en orden, valga la redundancia, a la Eucaristía. Por tanto, el sacerdocio surge en orden a la Eucaristía, en relación a la Eucaristía, en primer lugar y sobre todas las cosas. Y luego también el mandamiento del amor, la caridad. También. Entonces, luego después está el viernes, celebración del Viernes Santo, y la celebración de la resurrección, que se celebra ya desde el sábado en la vigilia pascual y el domingo propiamente de resurrección, ¿no? Por tanto, el Tríodo Pascual es el único misterio que se celebra de Cristo, su misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección. Es una unidad, pero que se celebra en 3 días distintos, celebrando una temática en cada día, ¿no? Pero no se puede separar, por eso también les explicaba y les comentaba que un sacerdote, o mejor dicho, la iglesia prohíbe, así taxativamente, prohíbe que un sacerdote celebre, no sé, en un pueblo, celebre la celebración del Jueves Santo, en otro anexo distinto celebre Viernes Santo, y en la parroquia distinta pues celebre la vigilia pascual. Eso está prohibido. Se tiene que celebrar todo el Trido Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, la Vigilia Pascual, en un único lugar, el sacerdote. Si va picoteando, pues está prohibido, está mal, no se puede hacer, ¿no? Y los fieles, evidentemente, tienen que acudir al lugar donde se va a celebrar, si desean, la celebración del Trido Pascual, ¿no? No es pecado mortal. Padre, yo no fui el Jueves Santo, cometí pecado mortal. No, no, porque no es de precepto y el Jueves Santo, Viernes Santo. Lo que sí es de precepto es el domingo de resurrección, ¿no? Que se puede, digamos así, participar tanto en la vigilia pascual o el mismo domingo, ¿no? Bien, entonces esa es una breve explicación, ¿no? La cuaresma, todavía hoy estamos lunes santo, ¿no? La cuaresma termina el Jueves Santo por la mañana, ¿no? Es más, te explicaba también que tradicionalmente el Jueves Santo por la mañana se celebra la misa crismal, ¿no? Aquella celebración eucarística donde el obispo, junto con todos los sacerdotes de su diócesis, celebra la Santa Misa, donde conmemora y celebra de manera, digamos así, fuerte, primero el orden sacerdotal, ¿no? Donde se habla propiamente la temática de la misa crismal es sobre todo el orden sacerdotal, el sacerdocio de Cristo, y en segundo lugar, la bendición del óleo de los enfermos, del óleo para los catecúmenos, los que se van a bautizar de adultos, y se consagra el crisma, ¿no? Que se utiliza para 3 sacramentos, ¿no? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Pero esa celebración se hace el Jueves Santo por la mañana. Y explicaba también que por razones pastorales, pues se puede trasladar a un día anterior, ¿no? A unos días anteriores. Por ejemplo, aquí en la prelatura de Yauyos, Cañete, la misa crismal se pasa para el martes santo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque el territorio es muy vasto, muy amplio, y por tanto puede ser que
Si lo celebra el Jueves Santo por la mañana, primero la distancia, ¿no? Hay que, bueno, hoy, gracias a Dios, las carreteras han mejorado bastante, pero hay lugares de la sierra donde todavía está muy agreste, la lluvia, los huaicos, etcétera. No vaya a ser que bajan y luego va a regresar un huaico y el pueblo entero se queda sin la celebración de la Semana Santa, ¿no? Del Tríodo Pascual. Por eso se anticipa, ¿no? Al martes, para que lleguen con tiempo, descansados y puedan preparar y organizar bien, digamos, su Semana Santa o su Tríodo Pascual en sus propias o respectivas parroquias. Bien. Entonces, hemos dicho ya, y el jueves, jueves santo por la mañana, con la misa crismal, se termina la cuaresma. ¿Y cuándo empieza propiamente el Tríodo Pascual? Jueves santo por la tarde. Y es justamente la misa vespertina de la Cena del Señor. Bien, entonces vamos a ir repasando las rúbricas, como decíamos, estas letras rojitas, bien de Ruber, rojo, y es justamente, digamos, el texto que marca una normativa, ¿no? Muy general para poder entender y celebrar bien esta liturgia. Bien, hoy, mejor dicho, en el caso de esta clase, Jueves Santo, misa vespertina de la Cena del Señor. Primero dice, según una antigua tradición de la iglesia, o sea, es una cosa que surge de los primeros cristianos, ¿no? Y que con el paso del tiempo se va tomando conciencia. La liturgia primero surge como una vida, es algo, como un ser vivo, ¿no? Surge, nace y en el tiempo se va desarrollando, se va fortaleciendo, se va engrosando, se va estructurando, ¿no? Y se va viendo lo que realmente es aquello que agrada a Dios. No olvidemos que la liturgia lo propone Dios, por eso tiene un fuerte fundamento bíblico, ¿no? Cuando se conoce mejor las Sagradas Escrituras, se puede apreciar y valorar mejor la liturgia de la iglesia. Y por ende, aquella persona que tiene un déficit de formación bíblica, evidentemente la liturgia de la iglesia no lo va a entender del todo, o simplemente se va a quedar en ese aspecto ritualístico, ¿no? De posturas, de gestos, de florcita, de colores, pero no va a profundizar en el sentido teológico y justamente lo que buscamos, lo que ya he intentado con estas clases, de una u otra manera, es dar más la teología que hay detrás del rito celebrativo. ¿M? Que va unido justamente a la misma celebración. Bien, entonces, ¿qué nos dice esta antigua tradición? Que está prohibido cualquier misa sin pueblo, el Jueves Santo por la tarde. Tiene que haber, aunque sea pocas personas, pero tiene que haber. O sea, no, un sacerdote no puede celebrar, bueno, es algo que esté enfermo, ¿no? Ya se entiende, ¿no? Siempre hay alguna circunstancia, ¿no? Pero un sacerdote que está tranquilo, normal, bien pancho, ¿no? Pues tiene que celebrar la Santa Misa en un lugar, en una parroquia donde haya fieles, ¿no? Y si de repente hay muchos sacerdotes y hay pocas iglesias para celebrar su trigo, o con una comunidad, pues entonces que concelebren, ya está, ¿no? Como hace la catedral, ¿no? La catedral, por ejemplo, de Cañete, el obispo concelebra, ¿no? No, no solamente el obispo, sino también algunos sacerdotes que están en la catedral. Bien. Por la tarde, a la hora más conveniente, se celebra la misa de la Cena del Señor, ¿no? Donde tienen que participar, evidentemente, los feligreses, ¿no? De la comunidad, de la parroquia, los sacerdotes y los ministros, ¿no? Es decir, los diáconos, acólitos, bien, todas aquellas personas que pueden apoyar, ¿no? Bien, entonces, como ya se ha dicho, en la mañana se celebra la misa crismal y en la tarde propiamente la misa del Jueves Santo. Dice, donde lo exija el bien pastoral, ¿no? Como hemos dicho, eh, el ordinario, que es el obispo, puede permitir la celebración de otra misa por la tarde en las iglesias, oratorios públicos o semipúblicos, y en caso de verdadera necesidad, incluso por la mañana, pero solamente para los fieles que de ningún modo pueden participar en la misa vespertina la tarde. ¿No? Bien, entonces, en el supuesto caso, ¿no? Siempre que haya no, no solamente para dos, tres personas o mis amigos, ¿no? Se entiende un grupo considerable de la comunidad parroquial que de repente está impedido ir por la tarde, ¿no? Entonces, se podría, ¿no? Deja abierto, ¿no?
esa forma, ¿no? Cuídese que estas misas no se celebren solamente para bien de unos pocos y no perjudiquen en nada la misa vespertina, que es la principal, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, ¿no? No voy a hacer que a esa misa como me conviene, pues voy, ¿no? Me aprovecho y ya cumplí, como se dice algunos, el cumplimiento, no cumplimiento, y luego en la tarde, que es la misa central, evidentemente no hay nadie o hay muy pocas personas, ¿no? También nos dice que la Sagrada Comunión solamente se puede distribuir a los fieles dentro de la misa, pero a los enfermos se le puede dar la comunión en cualquier momento, evidentemente, ¿no? La caridad con los enfermos está por encima de cualquier norma. Muy bien, entonces nos habla aquí, en el caso de la celebración del Jueves Santo, los ritos iniciales, ¿no? La celebración como de costumbre. Aquí dice, el sagrario ha de estar vacío, ¿no? Debería de estar vacío. Se ha de consagrar en esta misa suficientes hostias para la celebración del Jueves Santo y también para el Viernes Santo, ¿no? Porque el Viernes Santo no se celebra la Santa Misa. Muy bien, entonces, ¿cuál es la temática del Jueves Santo? ¿No? Lo que hemos dicho, la institución de la Eucaristía, pero sobre todo hay un hincapié con respecto a la caridad. No, no se desarrolla de manera amplia la temática de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo. Sí, en las lecturas se habla primero del contexto celebrativo de la Pascua judía. En segundo lugar, habla, la segunda lectura, ¿no? De la carta de San Pablo a los Corintios, habla de la tradición, ¿no? De que en la última cena, pues se instituye la Eucaristía. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, y el Evangelio desarrolla ampliamente el misterio de la caridad, ¿no? Con el lavatorio de los pies. Bien, entonces, la antífona de entrada del Jueves Santo, todo este material se lo voy a pasar por WhatsApp, ¿no? Al grupo WhatsApp para que ustedes lo tengan y lo puedan repasar, leer y de esa manera prepararse para cada día del Trido Pascual, ¿no? Bien, entonces, leemos la antífona de entrada. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz del Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y libertad. Bien, entonces aquí ya no olvidemos que lo nuclear, perdón, es el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección. Entonces la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, decían también en la clase pasada, es como un anticipo, o mejor dicho, el Jueves Santo nos da la clave, la llave de interpretación del Viernes Santo, porque lo que se anuncia el Jueves Santo, que Cristo entregará su cuerpo ¿no? y su sangre para el perdón de los pecados, pues esto que se anuncia se concreta y se realiza el Viernes Santo. Cristo verdaderamente, realmente cumple su palabra, entregando su vida por nosotros. Y justamente, ¿y cómo sabemos que el Viernes Santo Jesús realmente entrega su vida por nosotros y por nuestros pecados? Porque ya el Jueves Santo, en la última cena, Cristo lo anuncia, ¿no? Por tanto, como vemos, es una unidad, no se puede separar el Jueves Santo, el Viernes Santo, y ambos no se pueden separar de la resurrección que se celebra sobre todo en la vigilia pascual. Bien, entonces por eso aquí habla, ¿no? Hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo, porque gracias a la cruz llegamos a la resurrección. Sin la cruz de Cristo no podríamos alcanzar, porque es como la escalera, no podríamos alcanzar la salvación. Bien. Una cosa característica y particular de la celebración del Jueves Santo es el himno del Gloria. Se canta el Gloria. Se debe de cantar, aunque uno tenga gallos o tenga mala voz, se tiene que cantar, ¿no? Y si se puede, un tono solemne. Aquí el coro puede usar una melodía solemne, ¿no? Puede usar, incluso se puede cantar en latín, Gloria in excelsis Deo, ¿no? Evidentemente el canto del Gloria tiene que ser canto litúrgico, ¿no? No, no esas composiciones, Gloria, Gloria, Aleluya, eso no es canto litúrgico, ¿no? No, 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 o sea, tiene que ser el texto propio que nos enseña el misal romano. ¿M? Y la particularidad es que se tiene que tocar las campanas, ¿no? Las campanas, todas las campanas que están, ¿no? Con los acólitos y también el campanario, ¿no? Si hubiese la campana grande, tiene que tocarse
durante todo el tiempo del canto del Gloria, porque luego ya se deja de tocar hasta la vigilia pascual, ¿no? Cuando en la bendición, digamos, cuando se vuelve a cantar el himno de Gloria, ¿no? Ahí se enciende todas las luces del altar y se tocan las campanas. Bueno, pero eso lo explicaremos en la celebración de la vigilia pascual. Bien, entonces, ¿cuál es la oración colecta? La oración que manifiesta el sentido de por qué nos hemos reunido este Jueves Santo. Dice, Señor Dios nuestro, nos has convocado hoy, ¿no? O esta tarde, para celebrar aquella misma memorable cena en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivió y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, esta oración es muy bonita porque tiene una honda teología, ¿no? Primero, anunciamos a Dios como nuestro Señor, ¿no? Y recordamos justamente que lo que estamos haciendo es celebrar aquella misma memorable cena de Jesucristo, ¿no? Bien, antes de entregarse a la muerte. Bien, entonces, la Santa Misa no es la repetición de la última cena. La Santa Misa es una celebración totalmente distinta a la última cena. Como hemos dicho, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es celebrar la Eucaristía, la acción de gracias, el sacrificio de Cristo de manera incruenta en la celebración de la Santa Misa. Bien, ahora, lo que queremos decir con la oración que lo que Jesús realizó el Jueves Santo en la última cena, bien, donde Cristo ya nos da las claves de interpretación de su sacrificio el Viernes Santo. Dice acá, esto Jesús lo confió a la iglesia, bien, la Eucaristía. Primero, como banquete de su amor, ¿no? La Eucaristía, la Santa Misa es sobre todo un banquete de su amor, ¿no? Un banquete donde participamos con gozo, con alegría, ¿no? Uno va a banquetear, ¿no? La imagen antropológica de la fiesta, de la celebración, del gozo, ¿no? Del entusiasmo. Entonces, la Santa Misa es eso, es una fiesta, porque damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Y justamente, primera imagen, el banquete. Segunda imagen, el sacrificio nuevo, porque la Santa Misa es un sacrificio, evidentemente sin derramamiento de sangre, pero de manera incruenta se manifiesta este sacrificio con el pan y el vino, ¿no? Y es justamente el sacrificio nuevo de la alianza eterna, porque Cristo se entrega una vez y para siempre. En cada Santa Misa no es que muera Jesús nuevamente, sino que actualiza su único y eterno sacrificio. ¿Y qué pedimos a Dios? Pedimos que la celebración de estos misterios nos lleve a alcanzar la plenitud de amor y de vida, ¿no? Plenitud de amor, la caridad, ¿no? Es decir, la comunión. Cuando se ama a alguien, se busca estar unido a la persona amada. ¿Verdad? Y justamente esa plenitud de amor y de vida lo alcanzaremos, Dios mediante, en el cielo, ¿no? Por tanto, aquí lo que está diciendo la oración es que en ese contexto celebrativo, donde recordamos la celebración de la última cena del Señor, dentro de esa celebración de la última cena, vamos a instituir una novedad. Primero, el banquete del amor, ¿no? Al comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, primero nos unimos a Dios y celebramos el sacrificio de Cristo. Segundo aspecto, ese sacrificio que nos purifica y que nos devuelve la gracia de Dios y que nos abre la esperanza a alcanzar la plenitud de amor y de vida, ¿no? Primero con la caridad, practicando la caridad entre nosotros y en segundo lugar, alcanzando la vida eterna. Bien, ¿cuáles son las lecturas? Aquí voy a ver si encajamos un poquito para que se pueda ver. Los amo hasta el extremo, ¿no? Bueno, las lecturas, la primera lectura es del Éxodo. Bien, entonces en esta primera lectura del Éxodo, lo que se narra es cómo Dios
enseña a Moisés el modo y la manera que los judíos tienen que celebrar esa Pascua, ¿no? Antes de salir de Egipto, ¿no? Sobre todo describe cuáles son las características de ese cordero, ¿no? Un animal, un animal macho, tiene que estar sano, sin defectos, ¿no? No se le puede quebrar ningún hueso y que toda la familia tiene que comerlo, ¿no? Hasta terminarlo. Bien. Y que esa sangre se tiene que, perdón, se tiene que pintar, más que pintar, perdón, se tiene que manchar todo el dintel de la puerta, ¿no? La parte superior, ¿no? Tiene que estar ceñido la cintura, y bien, todas unas características de cómo los judíos tienen que celebrar su Pascua, ¿no? Y justamente que conmemora el paso del Señor, es decir, es decir, el ángel exterminador, ¿no? Que iba justamente a matar a los primogénitos de los egipcios, ¿no? Tanto de los hijos como también los animales, ¿no? Bien, entonces, la referencia como la sangre del Hijo de Dios, el Cordero sin pecado, es quien nos salva, es quien nos libera del, digamos así, del castigo eterno, ¿no? De la muerte a través del ángel exterminador. Bien, y Cristo es el cordero macho sin defecto de un año al que no le quebraron los huesos, ¿no? Y el Salmo responsorial dice, el cáliz de la bendición es la comunión de la sangre de Cristo, ¿no? Que se puede cantar, ¿no? Y se debe de cantar porque es una celebración solemne. Bien, entonces narra justamente que Cristo, de una manera portentosa, entrega su vida por nosotros, porque mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿No? Nosotros, Dios no se goza con el castigo del hombre, con el pecado. Dios no se goza con la muerte del ser humano. Sin embargo, Dios permite eso para que se manifieste su amor misericordioso, porque Jesús mismo, asumiendo nuestra naturaleza humana, se entrega por nosotros, ¿no? Y es capaz de entendernos justamente, ¿no? Entender nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra soledad, nuestros miedos, nuestra propia muerte. ¿No? Entonces, por eso podemos confiar en el Señor porque Él ha participado de nuestra propia vida. La segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Corintios y justamente el capítulo 11, este texto, mejor dicho, esta carta de San Pablo es la primera el primer texto más antiguo del Nuevo Testamento, la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Entonces, que data aproximadamente entre el año, bueno, pues más o menos, ¿no? 55 al 60 aproximadamente, ¿no? No es que una fecha exacta, pero ya nos dice, ¿no? Es el primer texto del Nuevo Testamento, o sea, no hay texto más antiguo que este. ¿Y de qué habla San Pablo? Dice, lo que yo he recibido, una tradición, o sea, y no que le hayan contado otras personas, sino que procede del Señor. Y a su vez, lo que San Pablo ha recibido de Dios, lo comunica a los demás. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunció la acción de gracias, que en griego es Eucaristía, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. ¿No? Y el cáliz igualmente. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso cada vez que coméis este pan y este vino, o cáliz, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Por tanto, aquí se ve cómo San Pablo era católico. ¿Por qué? Porque tiene la fe cruda de que ese pan y ese vino dentro de la celebración eucarística se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso pasaje, partes más adelante de su carta habla justamente de que quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación, ¿no? Entonces es muy fuerte lo que dice San Pablo. Entonces nosotros tenemos que captar justamente ese mensaje en esta lectura. Y el Evangelio nos habla sobre todo de la temática de la caridad, ¿no? Y justamente es uno de los mensajes. La Eucaristía, ¿no? Es banquete de amor, ¿no? Banquete. Segundo, la Eucaristía es sacrificio de Cristo.
Y tercero, la Eucaristía es comunión, ¿no? Y esa comunión, la común unión de los fieles y con Cristo, se da a través del mandamiento del amor, ¿no? Por eso Jesús y la Iglesia propone hoy, en el Jueves Santo, el Evangelio donde Jesús, en la última cena, pues viendo que llegaba su hora, se quita, digamos, el manto, que decíamos en la clase pasada, era signo de autoridad, y se pone una toalla, ¿no? Para poder secar los pies de los discípulos. Decíamos que este gesto de lavar los pies no lo hacía un judío, porque eso era propio de los esclavos, y un judío jamás iba a lavar los pies a nadie, porque él no se sentía esclavo. Bien, Jesús nos enseña con esto a ser humildes, ¿no? Aquí hay un diálogo entre Pedro y el Señor, donde Pedro, por respeto al Señor, no quiere que le lave los pies porque lo ve que es algo indigno, que se está rebajando, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor le va a explicar, ¿no? Si, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, ¿no? Y luego el Señor dice, uno que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, ¿no? Entonces aquí es una referencia también al sacramento de la confesión, ¿no? Entonces tenemos que ir purificando, ¿no? Nuestras vidas y purificando nuestra conciencia con la oración, con las penitencias, pero sobre todo con el sacramento de la confesión, ¿no? Muy bien, entonces esa es la temática, ¿no? Donde tenemos que practicar, ¿no? De manera concreta entre nosotros. Bien, acá nos pone la rúbrica, ¿no? Dice, en la homilía, ya el sacerdote que empieza a explicar las lecturas y el contexto celebrativo del Jueves Santo, en la homilía se comentan los grandes misterios que se celebran este día. ¿Cuáles son? La institución de la Eucaristía, del orden sacerdotal y el mandato del Señor sobre la caridad fraterna, ¿no? Después de la homilía, en aquellos lugares donde se aconseje el bien pastoral, se lleva a cabo el lavatorio de los pies, ¿no? Bien, entonces, terminada la homilía, se puede hacer este ritual dramático, ¿no? Digo dramático porque estamos imitando aquel gesto que hizo el Señor, ¿no? Entonces, supuestamente se designa, pues, a 12 personas que representan a los apóstoles. Pueden ser jóvenes, niños o pueden ser personas adultas, muy bien, donde el sacerdote, aquí se quita la casulla, se pone una capa o simplemente se ciñe una toalla y lava los pies y los seca, ¿no? Bien, como gesto del Señor. Lava los pies y los besa. Mm, Cristo besa los pies. Ahí se puede cantar, ¿no? Se puede cantar ahí algún canto, ¿no? Por ejemplo, aquí presenta el misal unas antífonas, ¿no? Que hablan justamente de la caridad, de lavar los pies, etcétera, ¿no? Tradicionalmente la gente conoce, por ejemplo, es por un ejemplo nada más, ¿no? Un mandamiento nuevo, ¿no? Porque cae a pelo justamente con el evangelio que se ha proclamado, que nos amemos todos como Él nos amó, ¿no? Y cómo nos amó Jesús hasta dar su vida por nosotros, ¿no? Bien, entonces no se reza el credo, pero sí se hace la oración de los fieles, ¿no? Y en la oración de los fieles se pide por el Papa, por la Iglesia, se pide por los enfermos, por los pobres, se pide por todos los miembros de la parroquia, se pide por alguna necesidad en particular de la parroquia y también por los difuntos, ¿no? Bien, viene la liturgia eucarística. Entonces, aquí sí sería conveniente que se realice la procesión de las ofrendas, ¿no? El pan y el vino y algunas ofrendas que sirvan para la ayuda a la gente más necesitada, ¿no? Víveres, cosas, donaciones, ¿no? Porque justamente estamos hablando del mandamiento de la caridad y tenemos que ayudar a la gente más necesitada, ¿no? A la gente pobre. Justamente aquí nos dice la rúbrica, dice, al comienzo de la liturgia eucarística se puede organizar una procesión de fieles con dones para los pobres, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, ¿no? Bien, aquí ya nos propone
un canto que es un canto en latín, ubi caritas es vera, ¿no? Entonces, donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, en la traducción. Ubi caritas es vera. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. En la oración de las ofrendas se dice, concédenos, Señor, ya estamos pidiendo, ¿no? ¿Qué cosa? Participar dignamente de estos santos misterios. Recordemos lo que dice San Pablo, no se puede participar indignamente, hay que lavarnos los pies, es decir, tenemos que estar en gracia de Dios. Pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de Cristo, no olvidemos, la Santa Misa es memorial de la muerte de Cristo, es la actualización del sacrificio del Señor. En cada Santa Misa, y quien lo celebre, sea el Papa, el obispo, el sacerdote, incluso un sacerdote en pecado mortal, está celebrando el memorial de la muerte de Cristo y realiza la obra de nuestra salvación. Y Cristo se entrega por todos, no por un grupo pequeño. Por eso en España, en el castellano de España suena mejor. El Señor esté con vosotros, no es por todos, no es por un grupo selecto. Entonces, en cada Santa Misa, donde conmemoramos la muerte de Cristo, se realiza, se actualiza nuestra salvación. Entonces, aquí hay una teología muy profunda de la Eucaristía, que no podemos estar distraídos, sino que al contrario, profundizarlo aún más, ¿no? Bien, entonces... Después nos propone justamente algunas plegarias eucarísticas, ¿no? Aquellas oraciones que después del santo se proclaman, donde, ¿cuál es la característica? Se anuncia justamente ese momento de la institución de la Eucaristía, ¿no? El Jueves Santo. Aquí nos propone justamente eh, el canon romano, ¿no? Por ejemplo, cuando se canta el santo, bueno, primero se reza el prefacio, ¿no? Bien, entonces, y después viene la plegaria eucarística, ¿no? Entonces aquí vamos a seguir adelante. Cuando es la epíclesis, ¿no? Cuando se extiende la mano sobre el pan y el vino, dice, bendice, santifico, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. ¿No? Entonces, la oración de la Iglesia al Padre es que con la fuerza del Espíritu Santo, simbolizado en esa postura, ¿no? de las manos del sacerdote sobre el pan y el vino, para expresar esa sombra, ¿no? que cubre así el pan y el vino, así como cubrió el vientre virginal de Santa María, pues de esa manera, cubriendo el pan y el vino, se convierta y se haga presente Cristo nuestro Señor, ¿no? Con su cuerpo y con su sangre. Entonces acá viene la parte propia del Jueves Santo, el cual hoy, ¿hoy qué? Jueves Santo, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, toma el pan, ¿no? Es lo que se añade, digamos, a la plegaria eucarística que se pronuncia todos los días, por ejemplo, en la Santa Misa, ¿no? Entonces, digamos así, se toma conciencia y de manera explícita se anuncia que esta celebración es aquella misma celebración que Cristo celebró el Jueves Santo. Bien, entonces, esto ya viene en las partes de la consagración, que ya lo sabemos, ¿no? Toma el pan, tomo el cáliz, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Donde Jesús dice, esto es, usa el verbo copulativo ser, no usa el verbo copulativo, o perdón, no usa otro verbo que significa, aparece, simboliza, sino esto es mi cuerpo. Bien, entonces la antífona de comunión señala directamente, ¿no? Lo que ya se leyó en la segunda lectura. Dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Bien, entonces ya como Cristo en la última cena nos anticipa que lo que va a hacer el Viernes Santo, esa muerte, ese dejarse crucificar y derramar su sangre en la cruz, es justamente para el perdón de los pecados, ¿no? Este es mi cuerpo que se entrega por usted, por nuestros pecados. Y este cáliz es la nueva alianza, porque antiguamente la alianza, un sello, un pacto entre judíos era con sangre, ¿no? Entonces, esta nueva alianza no es la sangre de un animal, sino la sangre del Hijo de Dios. Dice acá, sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo toméis en memoria mía. Bien.
Luego se da la comunión y seguidamente se reserva justamente las hostias. Y termina justamente la oración después de comunión. Dice, concédenos, Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, hoy en esta Santa Misa, llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que lo que estamos celebrando aquí en la tierra nos ayude a llegar a la celebración de las bodas del Cordero en el cielo, ¿no? Para participar de esas bodas por toda, por toda la eternidad, ¿no? Y la característica de este Jueves Santo es el traslado del Santísimo, ¿no? Donde justamente el sacerdote se quita la casulla, se pone la capa pluvial, está justamente la hostia grande, ¿no? Que se coloca en una custodia y se adora al Señor, ¿no? Se canta el Pangelingua, se puede hacer las estaciones de la visita al Santísimo, ¿no? Y después hay una procesión. ¿No? Hay una procesión donde hay que tener el palio, ¿no? Donde hay unas bases y hay una tela, ¿no? Que, como el cielo, ¿no? Que cubre, digamos así, o da sombra a la Eucaristía, ¿no? Entonces el sacerdote en el medio, hay una procesión del, dentro de la iglesia, ¿no? Y luego después termina en el lugar donde está el sagrario, donde va a colocar el Santísimo. Bien. Entonces dice, cuando la procesión ha llegado al lugar de la reserva, de ese sagrario que está vacío, el celebrante deja el pixis, ¿no? Donde está la hostia consagrada, y poniendo incienso, si hubiese incienso, ¿no? Lo inciensa de rodillas y se canta el Tantum Ergo, ¿no? Después se cierra el sagrario y la urna, ¿no? Tradicionalmente se entrega la llave a una autoridad civil, si hubiese. Bien, y hay un tiempo de oración en silencio, ¿no? Que aquí es importante el silencio, ¿no? Es verdad que nos gusta mucho el canto, etcétera, pero tiene que haber tiempos de silencio, ¿no? El sacerdote y los ministros, cuando terminan, hacen la genuflexión y vuelven en silencio ya a la sacristía para ya quitarse los ornamentos, ¿no? Y es ahí donde Jesús está, digamos, en el huerto de los olivos, ¿no? Ese monumento no es el Santo Sepulcro, ¿no? Hay gente que piensa que es el Santo Sepulcro. No, no, nada que ver, es el monumento donde está Jesús orando y por eso nosotros estamos acompañando a Jesús con nuestras oraciones. Bien, puede haber oraciones vocales, puede haber algunos cantos que nos ayuden a meditar la oración de Cristo y también tiene que haber momentos de silencio, ¿no? Un silencio meditativo. Bien, se puede rezar aquí, por ejemplo, dice las vísperas, ¿no? Que es la hora de la liturgia de las horas que rezan, pues, sobre todo los sacerdotes y los religiosos, ¿no? Bien. Exhórtese a los fieles a que dediquen algún tiempo de esta noche, según las circunstancias y costumbres de cada lugar, a la adoración del Santísimo Sacramento, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestra fe en la presencia real de Jesucristo, Eucaristía. Esta adoración, con todo, si se prolonga más allá de la medianoche, debe hacerse sin solemnidad, ¿no? Entonces no hay que hacer una cosa, digamos así, mm, en extremo de adorno, ¿no? De decoraciones, etcétera, ¿no? Me refiero, pues, cantos, cosas solemnes, ¿no? Una banda, evidentemente no, sino que es una solemnidad con sobriedad, ¿no? Sobre todo donde tiene que primar más el silencio, ¿no? El silencio meditativo, el silencio orante, el silencio espiritual que me tiene que ayudar a unirme más con Cristo, ¿no? Que no rompa, ¿no? Que el ambiente espiritual donde la gente busca a Jesús, ¿no? Bien, entonces ese es el significado. Y aquí, ¿qué más se puede pasa? Bueno, aquí ya terminó la celebración y se tiene que desnudar el altar. El altar queda vacío. Se quitan las velas, se quitan las flores, se quita todo. Queda desnudo el altar, ¿no? Bien, entonces, y se centra la atención en el tabernáculo, ¿no? En el monumento preparado, evidentemente con flores, bonito, decorado, donde está Jesús y estamos nosotros orando, ¿no? Bien. Con eso terminamos ya el Jueves Santo.
¿ya? Y ahora vamos a adentrarnos a la celebración del Viernes Santo, ¿no? Del Viernes Santo. Como hemos dicho, ya las hostias se guardan en un sagrario dentro de la sacristía, ¿no? Y hoy, Viernes Santo, me estoy refiriendo, no se celebra la Santa Misa, ¿no? Y justamente la rúbrica nos dice, según una antigua tradición, la Iglesia no celebra ningún sacramento ni en este día ni en el siguiente, o sea, el sábado por la mañana, salvo la confesión, la penitencia y la unción de los enfermos con el viático, ¿no? Si hay un enfermo que está realmente necesitado, pues se le da la unción y se le lleva la comunión, pero no se celebra la Santa Misa, ¿no? Por eso dice, padre, ¿a qué hora es la misa de Viernes Santo? Pues no hay misa, ¿no? Pero sí se puede decir de manera más propia la celebración litúrgica del Viernes Santo, ¿no? O el oficio de Viernes Santo. Bien, entonces es importante tenerlo presente, ¿no? Y esto es una tradición desde antiguo, ¿no? Desde los primeros siglos. Bien, donde sí, evidentemente los sacerdotes, normalmente por la afluencia de la gente, tanto el Jueves Santo por la noche como el Viernes Santo, van a rezar, ¿no? Entonces están ahí confesando, ¿no? Y hay que estar confesando, hay que ayudar a la gente a que se confiese y a que reciba el perdón de Dios para unirse más a Cristo, ¿no? Mucha gente quiere confesarse, ¿no? Bien, entonces hay que ayudar con nuestro apostolado. Bien, en segundo lugar, dice, en este día la Sagrada Comunión se distribuye a los fieles únicamente, y esto hay que prestar atención, únicamente dentro de la celebración de la Pasión del Señor. Entonces, si yo quiero comulgar Viernes Santo, tengo que participar de los oficios de Viernes Santo, ¿no? De la celebración de la Pasión del Señor. En cambio, si hay algún enfermo que está postrado en cama, etcétera, y no pueden asistir, evidentemente, a la celebración de la iglesia, en la parroquia se les puede llevar a cualquier hora del día, ¿no? Siempre y cuando lo soliciten. Bien, entonces, el altar, ¿no? Tiene que estar desnudo. ¿Y qué significa estar desnudo por completo? No tiene que haber cruz, no tiene que haber candelabros ni manteles, ¿no? Bien, entonces esas son, digamos, parte de la logística, ¿no? Para la celebración del Viernes Santo. Bien, entonces, ¿cómo empieza esta celebración de Viernes Santo? Ustedes recordarán, por supuesto, ¿no? Cuando han ido a la misa el Viernes Santo, bueno, a la misa, perdón, a la celebración de la Pasión del Señor, ¿no? El Viernes Santo. Bien, entonces, ¿a qué hora empieza? Bueno, entonces lo que se recomienda es después del mediodía, ¿no? Casi cerca de las 3 de la tarde. Bueno, no es que sea a las 3, ¿no? En la tarde, ¿no? Según, pues, las razones pastorales, ¿no? La hora más conveniente para que los fieles puedan participar, ¿no? Tradicionalmente se reza el Vía Crucis, se hace el sermón de las 7 palabras, etcétera, ¿no? Pero lo propiamente litúrgico es la celebración de Viernes Santo, ¿no? El oficio de Viernes Santo. A veces, como pasa, ¿no? En otros lados, la gente, pocos van a los oficios de Viernes Santo y hay una multitud que sigue el Vía Crucis, ¿no? Entonces, bueno, ya se entiende que a veces la piedad popular jala un poco más a la gente más sencilla, ¿no? Y porque le falta formación, ¿no? Bien. Entonces, ¿a qué hora tiene que ser? Por la tarde, ya está. Entonces, el monumento, como ya la clase pasada también alguno nos consultó, evidentemente, ¿hasta qué hora puede estar el monumento? Bueno, más o menos hasta el mediodía. De ahí se quita todo. Se guarda el Santísimo y se da la centralidad al altar, se da la centralidad a la cruz, ¿no? Por eso se guardan las flores, no puede estar adornado, ¿no? Todos los santos tienen que estar evidentemente cubiertos, no puede haber nadie ahí, solamente la cruz tiene que estar presente. Bien, entonces, tres partes, ¿no? De esta celebración está la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la sagrada comunión. Entonces, ¿cómo empieza la celebración? En silencio. Aquí el coro no canta, no hay fondo musical, en silencio. Empieza con la procesión,
donde el sacerdote y si hubiese un diácono, el diácono, revestidos de rojo, ¿no? El color litúrgico de Viernes Santo es el rojo, como el Domingo de Ramos. Se dirigen en silencio, ¿no? En silencio. Un silencio meditativo, un silencio orante, ¿no? ¿A dónde se dirigen? Hacia el altar, ¿no? Y hecha la reverencia, una reverencia profunda, ¿no? Se postran rostro en tierra, ¿no? Tienen que postrarse. Signo de humildad, signo de humillación, signo de confianza en el Señor, ¿no? Entonces, confiamos en Dios en un momento crucial donde Cristo ha dado su vida por nosotros. Y dice, o si de repente no se puede postrar, porque no sé, es muy mayor el sacerdote, se arrodilla, pero igual se ora en silencio durante algún espacio de tiempo. Y todos los demás y todos los fieles que participan en esa celebración también se ponen de rodillas, ¿no? El sacerdote se postra, rostro en tierra, pero los fieles se arrodillan. Viernes Santo, en silencio. Terminado ese momento de postración y de oración, no olvidemos que ya estamos en una actitud de oración, en la actitud orante. Bien, después el sacerdote se levanta y se dirige a la sede, el lugar donde el sacerdote preside, donde vuelto hacia el pueblo, que está de pie con las manos juntas, dice una de las siguientes oraciones. Sin decir, aquí no se dice el Señor esté con ustedes, ni oremos, no, no, directamente el sacerdote, porque ya hemos iniciado con la oración, ¿no? La procesión en silencio, la postración en silencio, que es un silencio orante. Bien, terminado, digamos, ese momento, el sacerdote se dirige a la sede y hace la siguiente oración. Hay dos, ¿no? Que puede elegir según la temática y según la conveniencia para el bien del pueblo de Dios que está presente. Primero dice, primera oración dice, recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus fieles con tu eterna protección, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos pidiendo es Dios, Señor nuestro. Tú nos prometiste tu amor misericordioso ya desde el Antiguo Testamento a través de los profetas y sobre todo prometiendo el Mesías Salvador y que se cumple justamente con su Hijo Jesucristo. No te olvides de tus promesas, ¿no? Santifica, ahora es lo que vamos a pedir, santifica a tus siervos, a todos nosotros que estamos participando en esta celebración litúrgica con tu eterna protección. ¿No? ¿Qué protección? Con su gracia. ¿Cuál es la protección de Dios? El Espíritu Santo. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Es decir, Cristo, con su muerte y resurrección, instituye para beneficio de todos nosotros, de toda la iglesia, el misterio pascual. Es decir, la gracia misericordiosa de Dios para nuestra salvación. Entonces, Señor, acuérdate de tus misericordias. Bendícenos, santifícanos, protégenos de todo mal, porque Cristo Jesús entregó su vida por nosotros y ha dejado a la iglesia que conmemoremos este momento, ¿no? No olvidemos la Santa Misa. Hagan esto en conmemoración mía. Es el don que Cristo entrega a la iglesia, a su esposa, para que lo actualice en el tiempo. Por eso todos los días se celebra la Santa Misa, ¿no? No porque, y la Santa Misa es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, no porque muera de nuevo Jesús, sino porque se hace hoy, se hace presente el único y eterno sacrificio del Señor para el perdón de los pecados, para nuestra salvación. Bien, entonces es muy bonito, ¿eh? Cómo se condensa, repito, ¿no? La teología de la iglesia, la fe de la iglesia, se condensa en una oración cortita, pero que tiene un profundo contenido teológico. La siguiente oración es un poco más larga y dice, oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte. No, no solamente se refiere a la muerte natural, ¿no? O sea, que uno muere, fallece y luego resucita,
sino sobre todo la muerte que es el pecado, ¿no? El pecado. Y aquí habla herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad, ¿no? Es decir, la muerte ya natural, es signo del pecado que ha corrompido la naturaleza humana, ¿no? Pero sin embargo, Jesús con su muerte y luego con su resurrección ha vencido al demonio, ha vencido al pecado y ha vencido la muerte, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Aquí, Viernes Santo, estamos centrándonos en la pasión del Señor, que con su muerte, muriendo en la cruz, da muerte a nuestra propia muerte. ¿No? Y la muerte es consecuencia del pecado original, que alcanza, por supuesto, a toda la humanidad, porque todos nacemos con el pecado original, salvo la Virgen María, ¿verdad? Por eso la Virgen María, digamos, no murió y no se corrompió su cuerpo, sino que fue asunta al cielo. Bien, ok, entonces ya hemos recordado a Dios que Cristo ha muerto por nosotros y que con su muerte ha destruido nuestra muerte. ¿Qué le pedimos a Dios? Concédenos. ¿Qué cosa? Que semejantes a Cristo, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia. Es decir, la muerte de Cristo ha hecho que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras almas, nos purifique, nos sane y nos resucite a una vida nueva, como hijos e hijas de Dios. Y por tanto, al ser hijo de Dios, estamos llevando la imagen del hombre celestial pero no es por nuestra fuerza, por nuestros méritos, sino es por la acción santificadora de tu gracia. Solo la gracia de Dios transforma al hombre. Así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Entonces, lo que está diciendo aquí que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, con el cual destruye nuestra propia muerte y sobre todo la muerte espiritual, el pecado, que nos transforme justamente a semejanza de Cristo. Que esa gracia que Cristo nos ha conseguido con su muerte se derrame sobre nuestras almas para que nos purifique y nos transforme en imagen del hombre celestial por la gracia de Dios, para que de esta manera alcancemos también la vida eterna. Bien, entonces con eso digamos, sí, es la introducción, ¿no? Ahora viene, digamos, la liturgia de la palabra. Bien, entonces la liturgia de la palabra es también muy bonita. Bien, entonces vamos aquí a proponer cuáles son los textos de la liturgia de la palabra del Viernes Santo. Entonces estamos recién en la primera parte que es la liturgia de la palabra, ¿no? Entonces aquí tenemos esta imagen. ¿No? Aquí lo tenéis. He aquí al hombre, Cristo en la cruz. Bien, entonces, la primera lectura del Viernes Santo es tomado del libro de Isaías, capítulo 52, desde el versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, ¿no? Y entonces, hoy Viernes Santo se marca de manera fuerte aquellos textos que profetizan justamente cómo el siervo de Dios, el Mesías Salvador, tenía que dar su vida para rescatar a los demás, ¿no? Dice, mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿No? Bueno, entonces ya habla justamente cómo Cristo va a estar desfigurado, ¿no? Es decir, por el sacrificio, por el dolor, por el castigo, ¿no? ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Entonces, ya aquí anuncia justamente cómo aquel ser, aquella persona que va a entregar su vida, ha tenido previamente un ministerio de predicación, ¿no? ¿Quién creyó nuestro anuncio? La evangelización, que evidentemente sabemos que es la figura de Cristo, ¿no? Pero Isaías existió 600 años antes de Cristo. Por tanto, ya 600 años antes de Cristo no tenía ni siquiera conciencia, digamos así, de Jesucristo propiamente, pero ya habla justamente o anuncia de una persona
que va a entregar su vida por nosotros, el Hijo del Hombre. Bien. Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo mismo sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Bien, entonces aquí hay prácticamente una descripción radiográfica, ¿no? De cómo Isaías ya anuncia esa pasión del siervo de Dios a través del dolor, del sufrimiento, ¿no? A través de las burlas, del desprecio, de la desestimación. Es considerado como un leproso, herido de Dios y humillado, porque como se dice, Jesús toca fondo hasta el extremo. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Entonces aquí habla de esa redención. Cristo se entrega por nosotros. Como dice el pregón pascual que se cantará el sábado de la vigilia, dirá, feliz culpa. Si Adán no hubiera pecado, no hubiéramos tenido tal redentor. El Hijo se entrega por el esclavo. Entonces, nosotros somos culpables por nuestros pecados. Sin embargo, el inocente, Jesús, el Hijo de Dios, se entrega por nosotros. Y sus cicatrices nos curaron. Todos erramos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes, ¿no? Es el buen pastor que carga sobre sus hombros la carga de nuestros pecados. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, asume nuestra naturaleza humana, para que de esta manera, en cuanto hombre, pudiese sacrificarse y en cuanto Dios alcance el perdón de Dios Padre. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca, sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. ¿No? Entonces aquí ya se nota, ¿no? ¿Cuál es el fin? O mejor dicho, ¿por qué esta persona, que Isaías evidentemente no sabía que iba a ser el Hijo de Dios, esta persona, ¿por qué tanto sacrificio, tanto tormento? Justamente por los pecados de mi pueblo lo hirieron, ¿no? Es el Cordero perfecto que se entrega para satisfacer a Dios por los pecados del pueblo. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Entonces está anunciando justo que a través de la obediencia a la voluntad de Dios, que era un camino de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, si obedece y cumple la voluntad de Dios, alcanzará esa luz y el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos. Y aquí está la razón de ser, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, ¿no? O sea, salvará y formará un nuevo pueblo porque expuso su vida a la muerte y fue como contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Bien, como se ve, esta lectura está muy bien seleccionada porque habla justamente de la razón de ser del sacrificio de Cristo. ¿Para qué muere Jesús en la cruz? ¿Por qué se deja crucificar? Justamente para la expiación de nuestros pecados, para la salvación del pueblo. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Bien,
Y aquí está el Salmo 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Padre. Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las penas, del tormento, de la tristeza, del abatimiento. Jesús nos enseña a llamar e invocar a Dios como Padre, ¿no? El Abba, ¿no? Como decían los niños hebreos, ¿no? Es mi papá. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Con esa confianza, ¿no? Así como los niños se acercan con confianza a sus papás y se echan encima porque saben que sus papás no le van a manosear, no lo van a violar, no lo van a maltratar. Por eso se entrega, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que tener esa actitud de entregarnos a Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso significa una entrega total y absoluta. Todo mi ser, todos mis pensamientos, mis trabajos, mis problemas, mi enfermedad, mi muerte que vendrá, Señor, a tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y el salmo es precioso, ¿no? A ti, Señor, me acojo, no que yo nunca he defraudado. Confiamos en Dios. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Qué bonito. Dios es leal. Dios es fiel. Guarda siempre su alianza. En cambio, nosotros, que somos de barro, de polvo y ceniza, pues nosotros somos infieles. Hombres y mujeres somos infieles. Cometemos pecados de palabra, de pensamiento, de intenciones, de actitudes, de omisiones, de actos. Somos pecadores. Por eso tenemos que acercarnos a Dios con humildad. Bien, y Cristo mismo, porque no olvidemos que los salmos hablan de Jesús. Como decía San Agustín, obispo de Hipona del siglo IV, decía: aquel que lee los salmos y no ve a Jesús en ellos es que no ha entendido nada. Y es así, ¿no? Los salmos hablan de Jesucristo. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bien, por tanto, es un salmo que nos identifica con Cristo y que nos invita sobre todo a la confianza en el Señor, a poner nuestra esperanza siempre en el Señor, pase lo que pase. Tormentas, terremotos, maremotos, huaicos, caigamos a un abismo, estemos cochinos, sucios o muertos, pase lo que pase, no hay que desconfiar de Dios como Judas. Y si confiamos en el Señor, alcanzaremos la salvación. Bien, la carta a los Hebreos es un texto también precioso, porque aquí habla sobre todo del sacerdocio de Cristo. El sacerdote existe para ofrecer un sacrificio a Dios. Y esa es la razón de ser del sacerdote, ofrecer a Dios un sacrificio. El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres, como un puente, como algo que une, ¿no? De ahí viene pontífice, ¿no? De pons pontis en latín, que significa puente. El pontífice es el que nos une con Dios, como un medio, ¿no? Es el hilo conductor. Bien, entonces Cristo es el sumo y eterno sacerdote que ha ofrecido el único y eterno sacrificio a Dios y por el cual nosotros hemos sido purificados de nuestros pecados. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Y es cierto, Jesús asume nuestra naturaleza humana para unirnos a Dios. O como se dice en teología, lo que no fue asumido no fue redimido. Es decir, todo lo que Cristo ha hecho lo ha purificado y santificado. Por eso Jesús se hizo hombre, para que todos los actos del hombre, para que toda la humanidad entera fuese santificada por la gracia de Dios, ¿no? Era necesario para nosotros que Dios se hiciese hombre y de esta manera restableciera nuestra dignidad ante Dios. Es más, no solamente somos criaturas de Dios, sino que con la muerte de Cristo hemos sido transformados en nuevas criaturas.
ahora somos hijos e hijas de Dios. Pero esto no lo hizo el Señor así cantando con florecitas en las manos, sino que le costó sangre, sudor y lágrimas, como diríamos popularmente. Y dice el último párrafo, Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Recordemos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible que pase a mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y nos enseña a obedecer la voluntad de Dios. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, ¿no? Entonces Jesús, en cuanto hombre, porque evidentemente en cuanto Dios está unido a la voluntad de Dios, porque Él es Dios, Él es uno con Dios. Pero en cuanto hombre, nos enseña en su humanidad a obedecer a Dios. Y para obedecer hay que ser humildes. Bien, y llevando a la consumación, se convirtió para todos nosotros, los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Por eso somos cristianos. Nuestra fe se centra en Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y bajo la tierra no hay otro nombre por el cual somos salvados. Por eso la oración de la iglesia, como en la Santa Misa, siempre termina invocando a Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. No es la iglesia, no es la Virgen María, no es San José María, no, es Cristo. La gracia nos viene de Dios a través de Jesucristo. Él es nuestro único pontífice, nuestro único puente, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Por eso la iglesia, como buena esposa fiel y virgen, tiene que estar siempre unida al esposo que es Jesucristo. Y la esposa sin el esposo no es nada, ni nadie. Y solamente Dios, Dios Padre, escuchará la voz de la iglesia unida a la voz del esposo, Cristo nuestro Señor. Bien, eh, el Evangelio del Viernes Santo es siempre el Evangelio de San Juan, del capítulo 18, versículo primero, hasta el capítulo 19, versículo 42. Es un largo evangelio que evidentemente no lo voy a leer porque tiene cierta relación con el domingo de la pasión del Domingo de Ramos, ¿no? Bien, no sé si yo les compartí una homilía, bueno, breve también, ¿no? Del Domingo de Ramos. Bueno, si no lo he hecho, lo voy a ver y lo comparto en el grupal, donde más o menos explico de una manera un poco más simple, más sencilla, ¿no? Porque un poco más jocosa. Algunos aspectos puntuales no daba mucho tiempo para explicar con amplitud. Bien, pero aquí vamos igualmente, vamos a dar unas pinceladas. Bien, entonces, aquí narra justamente, hay una versión larga y la versión corta. La versión larga habla justamente o anuncia el Evangelio desde la oración en el Huerto de los Olivos. No olvidemos que ya hemos meditado la última cena, el Jueves Santo. Ahora se narra ese momento cuando Jesús está en el Huerto de los Olivos orando y Judas lo traiciona, ¿no? Lo vende por esas monedas de plata, se acerca a Jesús, a quien lo besa, ¿no? Y dice, salve maestro. Bien, y lo traiciona, ¿no? Bien, entonces, bien, entonces, ¿cuál es el recorrido? Bien, cómo Judas lo traiciona, Pedro intenta salvarlo, corta la oreja, bien, entonces, pero más que quedarnos em, en esos hechos superficiales, la profundidad es cómo Cristo, conociendo justamente el momento de su pasión y muerte, acepta con gozo, ¿no? En el huerto de los olivos, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. No quiero morir, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, ¿no? Y justamente anteriormente dice, pero para esto he venido al mundo, para dar mi vida por los demás, ¿no? Por eso ahí vemos cómo la naturaleza humana rechaza la muerte, rechaza el dolor, rechaza el sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir? Nadie, evidentemente. Pero sin embargo, Cristo nos enseña a saber obedecer. Pero no porque seamos masoquistas o porque nos guste el dolor. No, 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 no. Eso sería enfermizo es un, no, es un problema psiquiátrico. No, Jesús no era masoquista, sino que
sabía que a través del dolor y del sufrimiento nos iba a dar un ejemplo de amor, porque el amor va unido al sacrificio. No existe amor sin cruz, no existe amor sin sacrificio. Y Cristo desde la cruz me enseña lo que es el amor. El amor es sacrificio, es entrega, es dar la vida por la persona amada. Por eso Jesús en la última cena nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y Cristo nos amó hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros, y derramó toda su sangre por nosotros. Y lo poco de sangre que tenía el Señor en su cuerpo, lo derramó con esa lanzada en su costado abierto, para enseñarnos justamente una entrega total y absoluta. Jesús lo dio todo. Ahora, si Dios lo dio todo por mí, si Dios me amó de esta manera, yo cómo correspondo al amor de Dios. Y por eso, llorando mis pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón, dice un canto antiguo. ¿No? Y es cierto, tenemos que acercarnos a Dios con humildad, porque eso nos enseña Jesús, a acercarnos a Dios Padre con humildad, con sencillez. Bien, y aquí me gusta este evangelio explicarlo por personajes, ¿no? Cada personaje, están los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, la clase culta de los judíos que tenían la obligación moral de señalar a Jesús como el Mesías Salvador. Pero, ¿qué pasa? Por envidia, por celos, no lo hacen. Y lo rechazan y hacen que condenen a Jesús. La misma gente, el pueblo, se deja manipular por esta gente, los sumos sacerdotes, y el pueblo, el mismo pueblo que el domingo de Ramos grita, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, esa misma gente grita a Cristo el Viernes Santo ante Pilato, crucifícale, ¿no? Así es el corazón humano. Por eso hay que estar atentos, no hay que sentirnos seguros, ¿no? Sino que hay que ser humildes y desconfiar incluso en nosotros mismos, en lo espiritual, en el sentido de que tenemos que buscar siempre a Dios. Pedro lo niega 3 veces por su soberbia, se da cuenta de que es débil y por eso llora sus pecados. Judas, el caso de Judas que lo traiciona y lo vende, ¿verdad? Pero se desespera, no se arrepiente de verdad. Judas no confía en Dios y por eso se quita la vida tentado por el demonio. Por eso no hay que desconfiar de Dios. Aunque cometamos el peor pecado del mundo, Dios siempre nos va a perdonar si nos arrepentimos. Por eso, queridos hermanos, no hay que desesperar y hay que ayudar a la gente a tener más confianza en Dios. Porque si Judas, que traicionó a Jesús, hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón a los apóstoles y a la Virgen María y con humildad hubiera estado ahí junto con ellos, al tercer día que Cristo hubiera resucitado y hubiera visto a Judas Iscariote, por supuesto que lo hubiera perdonado, por supuesto, y no hay que dudarlo. Y Judas Iscariote, el traidor, hubiera sido un gran apóstol de la iglesia y un santo de la iglesia católica, pilar de la iglesia. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, por eso hay que meditar las cosas en lo profundo, no dejarnos llevar por lo exterior. Bien, los soldados romanos se burlan, no tienen fe en Jesús, claro, como no tienen fe, lo maltratan, lo insultan, se burlan. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero sin embargo Pilato lo entrega para que lo maten. Como un político, ¿no? Se deja, quiere buscar pues la aprobación del pueblo, ¿no? Y por eso quiere congratularse con ellos y manda matar al inocente. ¿Cuánta gente, verdad? Hace eso, vende su conciencia por plata, por publicidad, por marketing, por likes, ¿no? Y eso es terrible. Jesús es el rey de los judíos. Bueno, primero fue condenado porque los judíos lo condenan porque era llamado el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, pero esa es justamente la causa religiosa. Pero cuando llegan a Pilato, cambian la acusación. Ya no dice que es el Hijo de Dios, porque como era algo religioso, Pilato no le hacía caso. Lo cambian a un tema más político. Este se hacía llamar el Rey de Israel. Por tanto, eso sí ya llamó más la atención a Pilato y a través de ello mandan crucificar a Jesús. Personajes buenos, pues está Simón de Cirene, ¿no? Que ayuda a cargar la cruz de Jesús, se hace el encontradizo, no quiere cargar la cruz, pero sigue, le fuerzan,
pero conforme acompaña a Jesús y ve a Jesús y lleva la cruz junto a Jesús, se da cuenta de que está haciendo algo bueno, que Jesús es bueno y por eso acepta la cruz hasta el final. La Verónica que lava el rostro del Señor, ¿verdad? Lo limpia. Bien, la Virgen María, San Juan que está presente, las santas mujeres, José de Arimatea que da la cara por Jesús ante Pilato y pide su cuerpo, Nicodemo que también llega llevando pues bálsamo y perfumes para embalsamar el cuerpo del Señor. Bien, hay dos ladrones, ¿no? Dimas y Gestas. Dimas, el buen ladrón que defiende de las burlas, ¿no? De los sumos sacerdotes y del mismo Gestas, que era el otro ladrón que decía Jesús, si eres el Hijo de Dios, baja, ¿no? Y bájanos a nosotros también, ¿no? Y es ahí donde el Señor le dice a este ladrón, cuando le pide, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bien. Entonces, están aquí también digamos, recogido más o menos de las 7 palabras, ¿no? Que buscará. Hay una parte que hay que entender bien cuando Jesús dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué significa eso? Pues a veces uno lo interpreta, se está desesperando, ¿no? Ay, está diciendo que Dios lo ha abandonado. No, en absoluto. Está rezando con el Salmo. Es el Salmo 21. Es el salmo del siervo sufriente que confía en Dios, que a pesar del dolor, del sufrimiento, de los castigos, de la persecución de los hombres, al final Dios va a escuchar la oración del justo, ¿no? Y al final Dios hará justicia y salvará al justo, ¿no? Y lo pondrá en el primer lugar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por tanto, Jesús está rezando con los salmos en la cruz. Nos enseña esto, bien, a rezar, a orar en cualquier momento, sobre todo en los momentos difíciles. Jesús es consciente de todo, por eso no toma ese vinagre mezclado con mirra o vino con mirra, ¿no? Como un narcótico, como una droga. No, no, no. Él sufre conscientemente, no porque le guste sufrir, sino porque quiere ofrecer algo a Dios de manera libre y voluntaria. Por eso se dice que Dios quiere hijos, Dios no quiere esclavos, ¿no? Y dice al final, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu, ¿no? Y cuando se anuncia la muerte del Señor, eh, todo se arrodilla, ¿no? Todo se arrodilla. Muy bien. Entonces, sigue justamente el texto que narra la sepultura, ¿no? Entonces, aquí hay un dato importante, como es importante señalar que el hombre, ¿no? El cuerpo de Cristo que fue enterrado el Viernes Santo en la sepultura, es el mismo cuerpo que resucita, por eso la sepultura está vacía, ¿no? Porque es el mismo cuerpo muerto y crucificado y muerto, ese mismo cuerpo de Jesús es el que resucita, no es un cuerpo distinto, ¿no? Entonces, terminada la lectura, se hace una breve homilía, ¿no? Bien, entonces, y luego después, breve tiene que ser, ¿no? Y después una oración en silencio. Esa es la primera parte. La segunda, bueno, dentro, perdón, todavía continúa la oración universal de los fieles, ¿no? Que es una oración larga, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? Debido al tiempo, vamos a verlo de una manera un poco más breve, donde tradicionalmente se hace la oración, ¿no? Y se hace una monición, pongámonos de rodillas, pueden levantarse. Cuando se hace la oración, se pone de rodillas o si no, estar de pie. Pero normalmente es cuando se hace la monición, ¿no? Estamos de pie y cuando se hace la oración se ponen de rodillas. Luego otra vez ponerse de pie. Bien, entonces la primera petición de la oración universal de los fieles de Viernes Santo es por la iglesia, ¿no? Entonces aquí se pone de rodillas, ¿no? Primero es la introducción, dice, oremos hermanos por la iglesia santa de Dios, ¿no? Se pide por la iglesia, para que el Señor
le dé paz, la mantenga unida, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Ahí estamos de pie. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? La paz, la unidad, ¿no? Entonces, no olvidemos que la iglesia es la esposa de Cristo y la iglesia lo formamos todos los bautizados. Y a pesar de que haya sacerdotes, obispos que se porten muy mal y hacen escándalo y es una vergüenza porque existe, ¿no? Pedófilos, maricones, que le gusta la plata, mujeriegos, etcétera, ¿no? A pesar de que haya sacerdotes, yo no me pierdo la fe. La iglesia no lo forman los sacerdotes, ni el obispo, ni el papa. La iglesia lo forma Cristo. Y Cristo está en cada uno de los bautizados. Bien, ¿no? Entonces, no perdamos la fe. Hay que permanecer en la fe verdadera, que es la fe de la iglesia católica, donde subsiste la única y verdadera iglesia de Cristo. Bien, entonces es el antífona. Bueno, antífona, la introducción a la oración propiamente. Y cuando empiece la oración, nos ponemos de rodillas. Y el sacerdote en silencio dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, porque Cristo murió por todos. Vela solícito por la obra de tu amor, o sea, la iglesia, porque la iglesia es fruto del amor de Cristo. La iglesia es fruto del sacrificio del Señor. La iglesia nace del costado abierto de Cristo. Así como Eva sale la costilla de Adán, así la iglesia, la esposa de Cristo, surge del costado abierto del Señor, ¿no? Es la obra de tu amor, para que la iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable. O sea, no hay que perder a pesar de los escándalos y lo que sea lo que venga, no pierdo la fe. Bueno, pues pobrecito, pues no fue la tentación o no es su vocación, etcétera, ahí está. ¿No? Dios puede salvar a Judas Iscariote, por supuesto. ¿Por qué no puede salvar a un sacerdote que se porta mal o a un cristiano que hace escándalo o lo que sea? Me da igual. No pierdo la fe por nada en la confesión de tu nombre, ¿no? Y siempre, como ven, por Jesucristo nuestro Señor, porque toda oración es litúrgica siempre y cuando se pida por Jesucristo nuestro Señor. Bien, esa es la primera petición, que es muy importante porque es de todos nosotros, los bautizados. La segunda petición es por el Papa. Evidentemente hay que rezar mucho por el Papa y los que vengan para que realmente sean fieles a Dios, procuren hacer la voluntad de Dios y guíen a la iglesia por el camino de Dios, ¿no? Y es por eso hay que rezar mucho por el Papa y rezar por aquellos que le rodean, ¿no? A veces pasa igual que el obispo, ¿no? El obispo puede ser muy bueno, pero los sacerdotes que lo rodean, si son medio políticos o tienen algunos vicios, siempre van a manipular al obispo para que haga cosas que a veces mete la pata el obispo, ¿no? En Cañete ahí pasa a veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que rezar bastante. Bien, por todos los obispos, ¿no? Para que estén unidos, ¿no? Que no estén divididos, sobre todo por razones materiales o políticas. Bien, mientras se va anunciando, se introduce la oración, estamos de pie y cuando empieza la oración, de rodillas. ¿No? Y dice: Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso a nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Se busca un solo pastor y un solo rebaño. Y se reza también por los obispos, por todos los sacerdotes, diáconos, por todos los miembros del pueblo santo de Dios, ¿no? Para que gobiernen, ¿no? Con amor, con santidad, el cuerpo de Cristo, que es la esposa de Dios, ¿no? Entonces, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Bien, y es importante rezar por los sacerdotes, para que realmente sean sacerdotes, para que realmente no se dejen llevar por otras cosas, ¿no? O por otras intenciones. Los catecúmenos, aquellos que se están preparando para el bautismo, ¿no? Para que se fortalezca la fe, para que el demonio no les quite la fe y no se desanimen en ese camino hacia su bautismo, ¿no? Y lleguen a ser realmente hijos adoptivos de Dios.
Por la unidad de los cristianos se pide evidentemente para que haya una sola iglesia, un solo pastor y un solo rebaño. Hay muchos cristianos no católicos, ¿no? Entonces creemos en Cristo, pero cada uno de repente cree en un Cristo mutilado, ¿no? Sin brazos, sin cabeza, sin pierna, cuando el Cristo verdadero está en la Iglesia católica, y es lo que se pide, ¿no? La integridad de la fe y el vínculo de la caridad. Tenemos que fijarnos más en lo que nos une que en lo que nos desune. Bien, entonces igual se reza también por los judíos, ¿no? Antiguamente se decía los pérfidos judíos, ¿no? Ya eso se cambió por ese diálogo interreligioso para no maltratarlos. Y son nuestros hermanos en la fe también, ¿no? Son los hijos de Abraham. Entonces son nuestros hermanos mayores. Y también rezamos por ellos para que al final abracen la fe en Cristo Jesús. Por los que no creen en Cristo, porque rechazan a Jesús, para que también el Espíritu Santo los ilumine y puedan aceptar el Evangelio y reconocer que en Cristo Jesús está Dios. Por los que no creen en Dios, por los ateos, cuánta gente es descreída, ¿no? Aquellos que a veces pasa que los que son universitarios, por la soberbia del intelecto, piensan que bueno, lo religioso es una cosa fantasiosa, infantil, y están mal, ¿no? Por eso, mientras más teología tengamos, mejor. Por los gobernantes, evidentemente, ¿no? Para que busquen la paz y el bien común y no se beneficien sus propios bolsillos, ¿no? Por los atribulados, porque sufren, por los enfermos, por las personas, ¿no? Esto voy a leerlo, porque es importante, ¿no? Tenerlo presente, ¿no? Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores. Primero la ignorancia, el error. Aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. ¿No? Es una oración tierna, ¿no? Porque estamos preocupándonos por los niños del Señor, la gente más necesitada, la gente que realmente necesita de Dios en esos momentos de dolor. Ahí estamos de pie y cuando empiece la oración, de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela a los afligidos, y- consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren. O sea, Dios es el consuelo al afligido y es la fuerza de los que sufren. Lleguen a ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, y con esto terminamos la primera parte, que es la liturgia de la palabra. Viene la segunda parte, que es la adoración de la cruz, donde hay una procesión justamente de la cruz que está cubierta, un crucifijo, la cruz con el crucificado cubierto, ¿no? Entonces hay tres estaciones, ¿no? Entonces dice acá, el diácono u otro ministro, acompañado por otros ministros, va a la sacristía y saca una cruz procesional por la iglesia. Tiene que estar cubierto con un velo morado, ¿no? Y se dirige hasta el centro del presbiterio acompañado de dos ministros con velas encendidas. Entonces está la cruz en el centro y dos que están llevando los cirios, ¿no? Las velas encendidas. Entonces son tres estaciones. La primera estación va caminando. En la primera estación levanta la cruz y dice, cantando, ¿no? Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Todo responde, ¿no? Bien, acá está. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Bien, entonces la primera estación camina a otro tranto y se descubre una parte, ¿no? Un brazo, ¿no? Bien. Segunda estación, igual se eleva la cruz y dice, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Se descubre la segunda parte, que ya se ve el rostro. Y por último, la tercera estación, donde ya se descubre el brazo, ¿no? Y es el momento de la adoración de la cruz. El obispo, si está el obispo, se quita el anillo, la mitra, incluso se puede descalzar, ir sin zapatos ante la imagen de Cristo crucificado,
hace la genuflexión y se besa la cruz, ¿no? Igual hacen el clero, los sacerdotes y luego los fieles, ¿no? La adoración de la cruz. Es ahí también donde se hace la colecta por los lugares santos, por los lugares de Jerusalén. Bien, cantos, evidentemente tienen que ser cantos penitenciales que hagan referencia a la cruz, ¿no? Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás, ¿no? Hay cantos muy bonitos, muy tiernos que golpean el corazón y mueven el sentimiento, ¿no? Y puede tocar, puede sacar algunas lágrimas, ¿no? Contemplando tanto dolor y tanto sufrimiento. Aquí hay algunos, algunos salmos, algunos cantos que se proponen, ¿no? Algunos himnos. Muy bien, y terminado justamente la adoración de la cruz, aquí justo me hace recordar, estaba Mate Dolorosa, ¿no? Hay un canto precioso a la Virgen María que habla, eres madre dolorosa, eres madre dolorosa, roca firme junto al Hijo, ¿no? O sea, como la Virgen, la imagen de la Virgen María es muy tierna, meditarla, ¿no? Es para una meditación completa, ¿no? Es que no hay tiempo, es muy bonito, ¿no? La figura de la Virgen es una mujer delicada pero fuerte y no la vemos desesperarse, gritar, tirarse al suelo, llorar, jalarse el cabello, no. Ella sufre mucho. 7 espadas traspasan su corazón. ¿Qué madre quiere ver morir a su hijo? Pero sin embargo, la fe le da fortaleza y confía que después de la muerte de su hijo en la cruz vendrá la resurrección. Bien, y la última parte es la Sagrada Comunión. Veíamos que el altar está desnudo, ¿no? En esa parte y se saca el mantel simple, se pone sobre el altar, los mismos candelabros que llevaron en procesión la cruz, ¿no? Que es adorada, se pone sobre el altar, ¿no? Y se saca el Santísimo en de la comunión, ¿no? Que está reservado en la sacristía. Bien, entonces se prepara todo eso y el sacerdote o el obispo dice, comienza con la oración como de comunión, ¿no? Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, se reza a todos el Padre Nuestro, ¿no? Y se puede incluso cantar, ¿no? Bien, se hace el líbranos de todo mal, como en la comunión, ¿no? No hay rito de la paz, evidentemente, sino se va de frente a la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bien, entonces aquí los cantos, no hay un canto, no estamos Viernes Santo, es muy sobrio todo, ¿no? Si es que hay un órgano, bien una melodía muy suave y unos cantos serenos y cortos, ¿no? Aquí no hay una cosa estrepitosa. No, 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 no. Es sobriedad, dolor. Estamos de luto, ¿no? Entonces no puede haber una cosa así que distraiga, ¿no? La centralidad tiene que estar en la pasión y muerte del Señor que se entrega por nosotros ahora como alimento. Evidentemente, cuando comulgamos, no es un cuerpo muerto, es el cuerpo resucitado del Señor. Bien, y terminada la comunión, en silencio, se guarda, se puede dar gracias, se quita todo, se desnuda el altar y el sacerdote dice, oremos. Y la oración final es, Dios Todopoderoso y Eterno que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo. ¿Ven cómo no se puede separar la muerte de la resurrección? Siempre es un binomio que va siempre unido. Ese es el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección, y que se renueva justamente en el tiempo, en esta fiesta pascual continúa realizando en nosotros por la participación en este misterio. O sea, cómo nosotros participamos de la muerte y resurrección de Cristo cuando participamos de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y en esta fiesta pascual anual, que es la Semana Santa, en este trido pascual, realmente participamos de su muerte y resurrección, que es obra de su misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Es decir, esta gracia que Dios nos da es para darle gracias a Dios y para que realmente tengamos ese propósito de entregarnos a Dios y ser verdaderos hijos de Dios.
Bien, y se da una bendición simple, sencilla, no se dice el Señor esté con ustedes, simplemente inclínense para recibir la bendición. Y se pide, ¿no? Con las manos extendidas, dice el sacerdote, descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe, ¿no? Primero, la esperanza en la resurrección, que llegue el perdón de Dios, el consuelo frente al dolor, el sufrimiento, la pena, y se fortalezca nuestra fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Bien, por tanto, son cosas muy profundas que tenemos que tener en cuenta. Y en la salida se hace una genuflexión a la cruz, ¿no? Y se sale en silencio. No hay cantos, no hay aplausos, en silencio. Un silencio meditativo, un silencio de oración, un silencio de conversión, ¿no? Entonces, mientras se desnuda el altar, se puede rezar el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Bien, y sigue más el texto, ¿no? Y con esto, pues, terminamos la celebración del Viernes Santo. Muy bien, disculpen que me haya alargado, ¿no? Vamos a ver si funciona aquí. Bien, entonces, aquí creo que va perfecto. Bien, si hay alguna pregunta, podemos que sea unas cuantas preguntitas, o si no, me lo escriben por interno para poder no alargarnos, porque son 9:45. André, por favor, sí, adelante. Padre, buenas noches. Hola. Eh, Consulta, ¿cómo se llama? ¿Cómo le explico? Lo que se reserva en el monumento, es decir, es el píxide, la hostia mayor, ¿cómo se llama? Eh, o se reserva el copón con las formas que van a ser distribuidas al día siguiente, o, o ¿cómo se llama? O se coloca al Santísimo en la custodia y se pone en el monumento. ¿Cuál es qué es lo que realmente se tiene que hacer? Sí, entiendo. Bueno, depende, pues, depende de las circunstancias y de los objetos que tenga la propia parroquia, ¿no? Si evidentemente pienso que toda parroquia tiene su custodia. Y la píxide, para los que están escuchando, es, digamos así, donde se reserva la hostia grande que se coloca en la custodia, ¿no? Entonces, lo que sale en procesión es la hostia grande en la custodia, ¿no? Entonces, va en procesión por todo el perímetro, digamos, sí, de la iglesia, por la nave central, y se guarda, y bueno, cuando se llega al lugar de la reserva, del monumento, se deja el píxide, ¿no? Ahora, si no hay custodia, porque puede ser, ¿no? Que no tengan custodia, se lleva un copón, ¿no? Un copón, pero evidentemente que entre dentro del monumento, del sagrario que está ahí. Evidentemente no pone todas las hostias porque se guarda, porque son bastantes para todo, porque tiene que ser para el Jueves Santo y se reserva para el Viernes Santo, que no hay misa, ¿no? Simplemente se guardan las hostias en el sagrario que supuestamente debe estar en la sacristía, un sagrario auxiliar, ¿no? Y ahí se guardan, ¿no? Entonces, lo ideal sería que se deje la hostia grande que se saque en procesión en la custodia y se guarda en el píxide, ¿no? Dentro del monumento, o si no hubiese, pues un copón, ¿no? Un copón que se traslada y se guarda y que esté el Santísimo presente. Así es. Ok, padre. Otra consulta. En el momento de la adoración de la cruz, usted indicaba de que el sacerdote, o en todo caso el diácono, entra, se puede decir, como que el crucifijo va tapado y lo va descubriendo en tres partes. Eh, si es que el crucifijo tal vez no es tan pequeño o tiene una base algo amplia y es difícil que el sacerdote lo traslade en procesión de la puerta del templo hasta el presbiterio, es posible de que esté fijo o ponerlo fijo sobre una mesita en el presbiterio y ahí mismo el sacerdote pueda realizar es decir, desvelarlo o tiene que realizarse la procesión.
Claro, sí entiendo. Bueno, esas cosas dependen mucho de las circunstancias propias de cada lugar, ¿no? Lo ideal es eso, que sea en procesión, ¿no? Cada estación, ¿no? Pero si, como me dices, el único crucifijo bonito, ¿no? Que imita la piedad es muy grande y se puede, como tú dices muy bien, estar puesto sobre, ya en el presbiterio, ¿no? Y se va descubriendo cada parte desde ahí fijo. Sí, por supuesto, se puede dar, así es, no hay problema. Puede ser A Correcto. o B. Lo Gracias, importante es padre. que se muestre a Cristo crucificado y que sea una imagen bonita, ¿no? Que realmente a través de los sentidos, y por eso es la Iglesia Católica es maravillosa, porque las imágenes ayudan justamente a elevar nuestra fe y a mover nuestro corazón al amor de Dios, ¿no? A sentirlo, ¿no? Y eso es importante. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y entonces, sí, se puede adecuar, como digo, según las circunstancias, respetando las normas litúrgicas y buscando siempre el mayor bien espiritual de los fieles. Perfecto, padre. Y una última pregunta. Claro, Para aprovecha. un Vía Crucis, bueno, el Vía Crucis del Viernes Santo, Sí. eh, ¿qué color de capa pluvial debería usar el sacerdote? ¿Rojo que corresponde al día de la celebración o capa color morado? Bueno, lo que haya, ¿no? Ah, entonces ambas, cualquiera de las dos se puede usar. Bueno, lo ideal es rojo porque el color característico de Viernes Santo es rojo. Ujú, ya. Pero si no hay rojo, bueno, puede ir con alba y estola roja, ¿no? Y si quiere un poquito de suntuosidad, pues por el Señor, pues y solo tiene casulla, perdón, capa pluvial morada, por ejemplo, que use morado. Pues tampoco voy a, no, pero el color característico propiamente de Viernes Santo es el rojo. Mm. Gracias, padre. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces aquí, a ver. Dice, está muy bien explicado, a pesar de que no está haciendo en este momento la ceremonia, usted lo explica. Vaya, gracias por, gracias por su comentario. Me alegro que les ayude, espero que realmente les sirva todo lo que estamos haciendo. Muy bien, si hay alguna pregunta o algún comentario, podemos, bien, y si no, pueden pensarlo bonito. Yo les voy a enviar ahora sí, le voy a enviar todo este material para que puedan leerlo, meditarlo y lo que consiga además, igual se lo voy a compartir en el grupal. Entonces terminamos con una oración para que el Señor nos siga iluminando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos por nosotros, por nuestras familias, por nuestra conversión y por todos los difuntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Buenas noches a todos. Espero, por favor, que esto les ayude y los que van a ver este video grabado, pues también que les sirva mucho en su vida espiritual, su participación litúrgica y sobre todo aumente su fe y amor a Dios. Muy bien, muchas gracias a todos. Un gran saludo, ya. Gracias Silvia, gracias a todos los que han escrito. Ya, igualmente sí, pues hay muchas necesidades por la sierra, ¿no? Pues bien, espero que también les mueva un poco el corazón a ser generosos. Muy bien, perfecto. Que tengan una bonita noche en familia y una feliz Semana Santa, que ahí vamos. El día miércoles tendremos la última clase, donde tocaremos ya la vigilia pascual, la resurrección del Señor, una ceremonia muy especial de la vigilia pascual. No creo que sea a las 8 de la noche, será más temprano. Los que puedan participan y los que no, pues ya lo verán grabado. Muy bien, un saludo cordial, saludos a todos, muchas bendiciones, que puedan también descansar. Gracias a todos por su participación. Gracias, Muchas padre. Buenas gracias, noches. Padre. Buenas noches, padre. Bendecida noche.